estudio de los órganos linfoides, hablábamos en el video pasado sobre el primer órgano linfoide primario, que es la médula ósea. Y también mencionamos que existía un segundo órgano linfoide misterioso, que ya vamos a revelar su nombre, que se conoce como timo. El segundo órgano linfoide primario se conoce como timo, que prácticamente solo hay dos, médula ósea y timo. Para hablar sobre el timo, también lo primero que tenemos que conocer o lo primero que tenemos que recordar de esta parte del timo es saber en dónde se va a encontrar ubicado, dónde vamos a tener el timo en el caso de nuestro paciente, en el caso de las personas, quiénes van a tener timo, por qué existe, para qué sirve. Entonces, recordando la ubicación en nuestro Google Maps de nuestro timo, vamos a tenerla principalmente a nivel del tórax. Entonces, si dibujamos un paciente de manera un poquito muy abstracta aquí, hay que recordar que el tórax, pues esta región que se encuentra por debajo del cuello, y el tórax va a estar dividido principalmente en tres regiones. Al lado de ellas o a los lados vamos a tener a nuestros pulmones, y justo en medio van a estar conectados por unas cosas que se conocen como bronquios, llegando hasta la tráquea. Entonces, si la dividimos en regiones, en un lado tendríamos los pulmones, el pulmón derecho, pulmón izquierdo, ¿no? Pero justo en medio queda un espacio que se va a conocer como mediastino, que es regularmente donde nosotros podemos encontrar al corazón, que de manera muy abstracta sería nuestro corazón. Entonces en medio se va a encontrar el corazón, y en este espacio en medio que nosotros tenemos aquí recibe el nombre de mediastino. El timo se va a encontrar aquí en el mediastino. Si vemos a nuestro paciente de lado y lo ponemos en una vista lateral, igual tenemos aquí a nuestro pacientito, lo vamos a dibujar con una vista lateral, vamos a tener que tenemos el tórax y posteriormente pues ya bajamos al abdomen, ¿no? Entonces, si el tórax también lo vemos de lado, el timo principalmente se va a encontrar en esta área, en el mediastino anterior. Mediastino anterior. Es ahí el lugar en donde vamos a encontrar nuestro timo. Es ahí en donde el timo se va a encontrar. ¿Y qué forma tiene el timo? El timo se encuentra aquí, ya quedamos en el mediastino anterior, regularmente justo atrás del esternón, y va a tener una forma principalmente bilobulada. Es un órgano que está compuesto principalmente por dos lóbulos. Entonces nuestro timo va a tener dos lóbulos diferentes. Esa es la forma que va a tener nuestro timo. Pero un punto importante a mencionar es que, al igual que en la médula ósea, depende de la edad del paciente. Si nuestro paciente es un niño nuestro paciente, en los niños es aquí son a ellos los que van a tener el timo. Si nuestro paciente es un adulto, en el caso de los adultos, su timo involuciona. Prácticamente los adultos tienen o muy poquito timo o nada de timo. Entonces, en los adultos el timo involuciona, y al igual que en la médula ósea, deja paso a tejido adiposo. Entonces, en los adultos deja paso a tejido adiposo. Es importante comentar que principalmente en los niños es donde vamos a encontrar la situación del timo. Continuando con su descripción anatómica del timo, veíamos que nuestro timo tiene dos lóbulos y está recubierto pues por su cápsula por tejido fibroso. A lo largo de este tejido que está afuera, que está al exterior del timo, puede haber invaginaciones de tejido fibroso a nivel del timo, que nos va a formar o nos va a distinguir, nos va a diferenciar, nos va a clasificar a este timo en diferentes lobulillos. Entonces, si bien inicialmente el timo tenía dos lóbulos, los repliegues de este tejido fibroso que vienen de la cápsula del timo, que nosotros tenemos principalmente aquí del tejido fibroso externo del timo, se van a replegar para darnos origen a estas estructuras que se van a conocer como lobulillos del timo. Y si nosotros le hacemos un zoom
a uno de los lobulillos del timo, vamos a ver que cada lobulillo del timo va a estar dividido principalmente en dos áreas diferentes. Un área que se conoce como corteza y otra área que se conoce como médula, que serían las dos áreas diferentes del timo, o las dos diferentes partes del lobulillo del timo. Y cada lobulillo que vamos a tener aquí va a tener su corteza y va a tener su médula. Es importante comentar que la corteza pues sería la parte más externa de cada lobulillo y la médula la parte más interna de cada lobulillo. Entonces cada uno de estos repliegues va a ser exactamente igual o va a tener las mismas partes. En la parte de la corteza va a ser la parte más poblada de linfocitos T. De hecho, aquí es donde se viven a vivir los linfocitos T. Entonces, en la parte de la corteza, que es nuestra parte más externa, es la parte que más linfocitos T va a tener. Y en la parte de la médula es la parte que menos linfocitos va a tener. Entonces, en la corteza que tenemos aquí tiene más linfocitos T y en la médula hay una menor concentración de linfocitos T. Además de estas células que estamos teniendo aquí, también existen en el timo unas células bastante importantes o unas células bastante peculiares que van a ayudar sobre todo, y lo vamos a ver en videos posteriores, que van a ayudar a la función de los linfocitos T. Estas células se encuentran principalmente en el estroma o están dando apoyo a los linfocitos T o a las células del timo, y estas células tienen una forma un poquito alargada con su núcleo. Cuando los primeros histólogos las describieron, les recordaron unas células que se conocían como células epiteliales o células epitelioides, entonces se conocen como células epiteliales. Epiteliales. Células epiteliales, y como viven en el timo se conocen como células epiteliales tímicas. Por sus siglas en inglés, nosotros las vamos a abreviar como STEC, como TEC, TEC de células epiteliales del timo o células epiteliales tímicas. Entonces va a ser el nombre que estas células van a estar recibiendo. Estas células se pueden encontrar tanto en la corteza, que las estamos dibujando aquí, como también en la médula. Entonces, si estas células están en la corteza, se llaman CTEC. Se les agrega una C pequeña de corteza. Y si se encuentran en la médula, como células MTEC, que principalmente estas células MTEC van a ser más importantes en temas posteriores. Además de eso, sobre todo en la médula, también en la médula podemos tener viviendo macrófagos, que se van a encontrar aquí en la médula, así abrevio yo macrófago, o también podemos tener viviendo ahí en la médula a células dendríticas, sobre todo en la médula es donde se pueden encontrar a células dendríticas, que son las diferentes células que vamos a tener aquí en el ovulillo, sobre todo en la médula. Y también hablando de aquí en la médula existe una estructura en forma de espiral que el nombre que va a recibir se conoce como corpúsculo de Hassall. Corpúsculo de Hassall es el nombre que va a recibir esta estructura. Bastantes bibliografías, bastantes histólogos refieren que los corpúsculos de Hassall son células MTEC que degeneraron y sus restos se convirtieron en corpúsculos de Hassall. Aquí la principal función del timo, o una de sus principales funciones aquí del timo, va a ser la maduración del linfocito T. Entonces, la principal función del timo, o una de sus principales funciones, radica en la maduración del linfocito T. El linfocito T sale de médula ósea. Acuérdense que teníamos nuestro huesito acá que habíamos dibujado en el video previo. Tenemos nuestro huesito. Y el linfocito T sale de esta médula ósea. Tiene que salir de la médula ósea para dirigirse hacia timo. Se va a dirigir hacia timo, y aquí en el timo es donde va a terminar su carrera. Es donde va a terminar de aprender a ser un linfocito T, y por tanto en donde va a madurar, que esta sería
la principal función del timo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué consiste? ¿Para qué es? Y todo lo demás lo aprenderemos ya cuando revisemos los videos de inmunidad adaptativa. Hasta ahora sería todo sobre órganos linfoides primarios.